Desde el timbre que suena en casa hasta un tren que levita sobre las vías, hay un invento clave que lo hace posible todo, el electroimán. Hoy vamos a desentrañar el secreto que se esconde detrás de este dispositivo tan ingenioso. A ver, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo es posible crear un imán que tenga básicamente un interruptor de encendido y apagado? Porque claro, no es como el imán de la nevera, que está siempre ahí, pegado. El electroimán solo funciona cuando queremos. Vamos a ver cómo se consigue ese control. Y todo esto arranca, como pasa muchas veces con los grandes inventos, con una observación casi por casualidad, una de esas que cambia por completo nuestra forma de entender cómo funciona el mundo. Pues nos vamos a 1820. El físico danés Hans Christian Ørsted se da cuenta de algo súper curioso. La aguja de una brújula se volvía loca cada vez que la acercaba a un cable por el que pasaba electricidad. Tan solo 5 años después, William Sturgeon coge esa idea y crea el primer electroimán. Pero el que de verdad le dio el empujón definitivo fue Joseph Henry, quien en 1831 lo perfeccionó, hasta crear imanes capaces de levantar pesos que eran impensables. Y ojo, que esto es lo verdaderamente revolucionario. Hasta ese momento todo el mundo pensaba que la electricidad y el magnetismo eran dos fuerzas de la naturaleza que no tenían nada que ver la una con la otra. El experimento de Ørsted las conectó para siempre, y al hacerlo, abrió la puerta a un mundo de tecnologías que no podíamos ni imaginar. Venga, ahora que ya sabemos de dónde viene, vamos a meternos en faena. Vamos a ver cómo se construye un electroimán y, sobre todo, cómo se consigue que sea tan increíblemente potente. El proceso es, en realidad, una suma de mejoras muy lógicas. Piénsalo así. Un cable recto con corriente crea un campo magnético, sí, pero muy, muy débil. Pero, ¿qué pasa si enrollamos ese cable formando una bobina? Ah, ahí la cosa cambia. El campo se concentra en el interior. Y si le damos más y más vueltas, más espiras, la fuerza se va sumando y se hace más potente. Pero el verdadero salto, el truco final, es meter un trozo de hierro dentro de la bobina. Eso lo cambia todo y convierte un campo magnético flojito en una fuerza brutal. Así que resumiendo, la fuerza de un electroimán depende de 3 cosas que podemos controlar. Cuanta más corriente le metamos, más fuerza. Cuantas más vueltas tenga el cable, más fuerza. Y por último, el material del núcleo, que es como el ingrediente secreto. El hierro no es que ayude un poco, es que multiplica la fuerza miles de veces. Es la diferencia entre un susurro y un grito. Pasemos a lo más fascinante. ¿Por qué? ¿Por qué ese trozo de hierro tiene un efecto tan bestia? Pues la respuesta está en lo que no podemos ver, en el mundo microscópico. Resulta que dentro de un material como el hierro hay unas cosas llamadas dominios magnéticos. Para que nos entendamos, es como si el hierro estuviera lleno de miles de millones de imanes diminutos, cada uno con su propio polo norte y su polo sur. En un estado normal, en un clavo corriente, por ejemplo, cada uno de estos mini imanes apunta en una dirección diferente. Es un caos total. Están completamente desordenados. Y claro, como cada uno tira para un lado, sus fuerzas se cancelan entre ellas. Por eso el clavo, de normal, no es un imán. Y aquí es donde ocurre la magia. El campo magnético que crea la bobina eléctrica actúa como un sargento instructor que pone firmes a todos esos dominios caóticos. De repente, todos se alinean, todos apuntan en la misma dirección, y ahora sus fuerzas individuales ya no se cancelan, sino que se suman, creando un campo magnético unificado y potentísimo. Y esto deja clarísima la diferencia clave. En un imán permanente, de los de toda la vida, los dominios están alineados para siempre. Pero en un electroimán, en cuanto cortas la corriente, ¡puf!, se acabó la disciplina. Los dominios vuelven a su estado caótico y el magnetismo desaparece al instante. Esa capacidad de controlarlo, esa es su mayor ventaja. Claro, esa capacidad de controlar a voluntad una fuerza fundamental de la naturaleza ha transformado nuestro mundo. Vamos a ver solo algunos ejemplos para que nos hagamos una idea de hasta qué punto. A lo grande, en la industria, el ejemplo más claro son esas grúas gigantes de los desguaces. Encienden el imán para levantar toneladas de metal como si nada. Lo mueven y lo apagan para soltarlo. Simple, directo y brutalmente eficaz. Pero también los tenemos en los sonidos más cotidianos. En un altavoz, un electroimán que vibra rapidísimo es el que mueve un cono para producir la música que escuchamos. Y el zumbido de un timbre de puerta es, básicamente, un pequeño electroimán que golpea una campana. Los discos duros, que durante décadas han sido la base de cómo guardamos la información, usan electroimanes minúsculos en sus cabezales. Van magnetizando y leyendo miles de millones de trocitos en la superficie del disco para guardar nuestros datos. Y también nos sirven para movernos de formas increíbles. Los trenes de levitación magnética, los maglev, usan electroimanes superpotentes para flotar encima de las vías, eliminando casi toda la fricción. Y bueno, es que casi todos los motores eléctricos que conocemos funcionan gracias a ellos. Y hasta nos permiten ver qué hay dentro de nuestro cuerpo.
Una máquina de resonancia magnética utiliza electroimanes, superconductores gigantes, para crear imágenes súper detalladas de nuestros órganos, sin usar ningún tipo de radiación peligrosa. Y ya en el corazón de casi cualquier máquina automática están los relés. Un relé no es más que un electroimán muy pequeño que activa un interruptor. Esto permite que una señal eléctrica muy débil controle un circuito de muchísima potencia. Son como los músculos de la automatización. Al final, la conclusión es muy clara. La invención del electroimán no fue solo crear un nuevo tipo de imán, fue conseguir un control preciso y a la carta sobre una de las fuerzas básicas del universo. Y básicamente, hemos construido el mundo moderno sobre esa capacidad. Y todo esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. ¿El simple hecho de descubrir una conexión oculta entre dos fuerzas lo cambió absolutamente todo? ¿Qué otras conexiones fundamentales de la naturaleza estamos a punto de descubrir? ¿Y qué nuevas herramientas, que ahora mismo ni soñamos, nos permitirán construir?